Bienvenidos a EP Motor, el podcast de Europa Press dedicado a la actualidad del mundo del motor y la industria de la automoción. Cada quincena analizaremos las últimas novedades del sector. Lanzamientos, innovación tecnológica, electrificación, normativa, mercados y las tendencias que están marcando el futuro de la movilidad. Además, entrevistaremos a las voces más relevantes de la industria para entender qué decisiones se están tomando y cómo impactarán en el mercado. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos a un nuevo episodio más de EP Motor. Hoy venimos con el depósito lleno para repasar la mejor actualidad del mundo del motor, tanto de las dos como de las cuatro ruedas. Arrancamos así nuestro bloque de competición hablando de Fórmula 1, donde repasaremos la intensa y estratégica batalla que hemos vivido en el Gran Premio de Hungría, la última gran cita sobre el asfalto antes de irnos al parón veraniego. También haremos una parada en MotoGP para ponernos al día en los últimos bombazos del mercado de fichajes. Y de ahí saltaremos a los rallies para acompañar a Laia Sainz en su esperado regreso a la competición sobre las cuatro ruedas en la Baja Aragón, con la mirada ya puesta, claro, en la preparación del Dakar. Después dejaremos de lado el cronómetro para hablar de números y haremos balance económico del primer semestre de la industria automotriz y veremos qué fabricantes están de celebración y a cuáles se les está atragantando el año. En nuestro tramo final os traemos algo muy especial. Nos colaremos en los desayunos deportivos de Europa Press con Luis García Abad, director general del Gran Premio de Madrid, para descubrir todos los secretos y los retos del nuevo trazado de Fórmula 1 en IFEMA. Y para poner el broche de oro en nuestra sección Bajo el capó nos mancharemos de barro en el Mundial de Motocross, para descubrir qué curiosidades e historias se esconden detrás de los dorsales de los pilotos. Antes de entrar en la actualidad del sector, ponemos el foco en la competición, porque el pasado 26 de julio la Fórmula 1 disputó el Gran Premio de Hungría, la 11ª prueba del Mundial. Una carrera que deja emociones hasta las últimas vueltas. El primer triunfo de Lando Norris esta temporada y un campeonato que ya afronta el parón veraniego con un líder cada vez más consolidado. El piloto de McLaren firmó una carrera muy sólida para imponerse por delante de Max Verstappen, mientras que Kimi Antonelli completó el podio y llegará al parón estival como líder destacado del campeonato. La escudería británica parecía encaminada a lograr un doblete, ya que Oscar Piastri habría liderado buena parte de la prueba tras superar a Norris en la salida. Sin embargo, cuando ambos luchaban por la victoria, un problema en la caja de cambios obligó al australiano a abandonar a falta de pocas vueltas, provocando la aparición de un virtual safety car que terminó de allanar el camino hacia el triunfo de su compañero. La otra gran decepción del día fue Ferrari, ya que el equipo italiano llegaba a Hungría con uno de los monoplazas más competitivos del fin de semana, pero una estrategia poco acertada durante el periodo de virtual safety car les dejó sin opciones de subir al podio. Lewis Hamilton cruzó así inicialmente la meta en cuarta posición, aunque una sanción por exceso de velocidad en el pit lane permitió que Charles Leclerc finalizara por delante de su compañero. Con este resultado, Antonelli afronta el parón veraniego al frente del Mundial con una cómoda ventaja sobre Hamilton y Russell, reforzando todavía más su candidatura al título. En cuanto a los pilotos españoles, el Gran Premio volvió a dejar un sabor de boca amargo. Fernando Alonso terminó 14º con un Aston Martin que confirmó cierta mejoría en ritmo, aunque insuficiente para entrar en la zona de puntos. Por su parte, Carlos Sainz vivió una carrera especialmente complicada, ya que el piloto madrileño recibió una penalización de 5 segundos tras un incidente con Oscar Piastri cuando iba a ser doblado y cruzó la línea de meta en la 19ª posición. Posteriormente, una sanción a Oliver Mann por ignorar la bandera azul permitió al piloto de Williams ganar una plaza y concluir finalmente 18º. Con este gran premio celebrado el 26 de julio, la Fórmula 1 puso fin a la primera parte de la temporada antes del habitual parón estival. La competición regresará a finales de agosto para afrontar una segunda mitad del campeonato que propone mantener la lucha por el título completamente abierto. Y cambiamos las cuatro ruedas por las dos para hablar de MotoGP, ya que el Mundial atraviesa su tradicional parón veraniego y no volverá a la acción hasta el próximo domingo 9 de agosto. Pero el paddock no descansa, es por ello que mientras pilotos recargan fuerzas, otros como Fabio Quartararo
campeón del mundo de 2021, planifica su futuro. De este modo, queda ya confirmado que abandonará Yamaha tras 8 años para competir con Honda Racing hasta 2028. Pero este no es el único movimiento de Honda, ya que la firma del Ala Dorada acogerá a la futura promesa David Alonso, que debutará en MotoGP tras arrasar en Moto2. Y cerramos el bloque de competición con los rallies, ya que Laia Sainz regresó a la competición de la Baja Aragón celebrada entre el 24 y el 26 de julio tras varios meses alejada de la carrera por una lesión en su tobillo derecho. La piloto del equipo Ebro Audax Motorsport volvió a ponerse al volante del Ebro S800 XRR con el objetivo de recuperar el ritmo competitivo y seguir preparándose para el Dakar 2027, una cita clave en el desarrollo del proyecto. Precisamente durante esos días y tras su lesión, la piloto catalana también reflexionó sobre la importancia de la fortaleza mental en el deporte de élite. En el podcast A tu Salud, promovido por Fonbella, aseguró que la cabeza también compite y determinó que la gestión de emociones y el cuidado de la salud mental puede llegar a ser tan determinante como la preparación física en una competición de máxima exigencia como es el Dakar. Y ahora dejamos de lado la competición para hablar de números. Y es que con motivo de la apertura del segundo semestre de este año y por tanto al cierre del primero, las marcas hacen balance de sus cifras, las cuales comentaremos brevemente. Por un lado tenemos aquellos que tienen motivos para sonreír, o al menos para mantenerse estables y tranquilos, y estos son Renault, Aston Martin y Ferrari. De este modo, la firma Gala le ha dado la vuelta a sus resultados de una forma espectacular, tras el durísimo golpe de castigo tras la salida o reestructuración en Nissan en 2025, donde se protagonizaron pérdidas que llegaron a 11.200 millones de euros aproximadamente. En cambio, la empresa Gala logró en este primer semestre de 2026 una ganancia de 705 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 10%. Estimaciones han alegado que esto principalmente se debe a la gama eléctrica, atribuyendo principalmente mérito al Renault 5, considerado como el vehículo eléctrico más vendido del segmento B en Europa. Asimismo, Alpine se ha marcado un semestre récord, protagonizando un aumento aproximado del 68% de las ventas. Por otro lado, Aston Martin también despega, recortando sus pérdidas a la mitad, dejándolas en unos 65 millones de euros y aumentando un 38% su cifra de negocio, resultado asociado al aumento de entregas de coches, mérito en parte del Valhalla y de su estrategia para hacer menos coches pero más exclusivos. Pero Aston Martin no es la única empresa de coches superdeportivos que destaca, ya que Ferrari ha logrado un beneficio neto de 876 millones de euros, lo que supone un incremento del 5% respecto a las ganancias del mismo periodo del año anterior. Asimismo, prevé un incremento de estos. Pero desgraciadamente el asfalto que recorren algunas marcas no es el que desearían, ya que algunas como BMW, Audi y Mercedes pasan por baches. Si analizamos a BMW, sus beneficios se desploman un 28,5% hasta los 2.872 millones de euros. La razón principal es un batacazo del 20% de sus ventas en China, sumado al final de los incentivos al coche eléctrico en varios países. Escuchamos así el siguiente audio. El fabricante de automóviles alemán BMW recortará 8.000 puestos de trabajo en diversas partes del mundo tras un acuerdo logrado entre la compañía y el comité de empresa con el objetivo de racionalizar su estructura para competir mejor con sus rivales chinos. El recorte se producirá antes de finales de 2027 mediante un programa de bajas voluntarias y se espera con ello que a partir de 2028 se consiga un ahorro de 1.000 millones de euros anuales. De esta reestructuración, las bajas en Alemania representarán la mayor parte de los aproximadamente 8.000 puestos de trabajo que se pretende recortar a nivel mundial. Por su parte, Mercedes-Benz cede un 6,3% en su beneficio neto, rozando los 2.520 millones de euros, golpeado por la misma piedra, la caída de la demanda en China. Sin embargo, en Stuttgart no cunde el pánico. La bolsa les premió con una subida del 4% debido a la mejora de su rentabilidad sobre el capital y prevé vender más electrificados en lo que queda de año.
Mercedes no vende tanto volumen como antes, pero le saca un buen jugo a cada coche que pone en la calle. Y completando el trío alemán, sumamos a Audi. La marca de los 4 aros ha visto caer su beneficio neto un 16%, quedándose en 1.123 millones de euros, con unos ingresos que bajan un 10%. El motivo, pues el mismo, ya que China y los aranceles de Estados Unidos le han hecho mella a sus entregas globales. Eso sí, no todos son sombras en su negocio. En Europa aguanta con fuerza. Ejemplo de ello en España, donde sus entregas se disparan un 21%. Asimismo, gracias al control estricto de costes, Audi ha conseguido arañar una leve mejoría en su resultado operativo. Aún así, ha tenido que ajustar sus estimaciones para cerrar este 2026. Y vamos ahora con los nombres que juegan sus cartas con mucha disciplina. Y este es el caso de Porsche, que ingresa un 5% menos y vende un 16,5% menos de coches en volumen, pero su resultado operativo sube un 34%, rozando los 1.350 millones. Esto, que suena paradójico, es resultado de la filosofía de valor sobre volumen, es decir, vender coches más caros y controlar los costes. Además, acaban de anunciar un nuevo plan que constará de una inversión de 2.100 millones de euros en sus plantas alemanas, aunque ajustarán las plantillas sin despidos forzosos. Mantienen así previsiones intactas para 2026. Y al otro lado del Atlántico encontramos a Ford, que demuestra una solidez envidiable, ganando así 1.053 millones de euros en el semestre y calcando los números del año pasado, pero con mejoras en sus márgenes. De hecho, ha sido de las pocas en elevar sus previsiones para lo que queda de año, esperando ganar hasta 11.000 millones de dólares. Y ahora sí, llegados a este punto, en la mayoría de episodios daríamos paso a nuestra sección de entrevistas. Sin embargo, en esta ocasión vamos a hacer una excepción. Y es que con motivo de la finalización de la construcción del trazado del circuito que acogerá el Gran Premio de España de Fórmula 1 en IFEMA Madrid, Europa Press organizó el pasado miércoles 22 de julio de 2026 un desayuno deportivo con el director general del evento. Este es Luis García Abad, un hombre con una dilatada trayectoria en el automovilismo vinculada a la Fórmula 1 desde finales de los años 90 y que ha formado parte de estructuras como Renault, Ferrari o Alpine, además de desempeñar un papel clave en otros grandes proyectos de dicha categoría. Durante el encuentro repasó el estado del proyecto, los retos que ha supuesto sacar adelante el Gran Premio de Madrid y la visión con la que afronta la llegada de la Fórmula 1 a la capital. En los siguientes minutos escucharemos algunos de los momentos más destacados de su intervención, junto con varias de las preguntas formuladas durante el acto por el redactor jefe de la sección de deportes de Europa Press, Gaspar Díez. Poner en marcha un Gran Premio de Fórmula 1 no es hacer un circuito. Circuitos hay muchos, homologados, buenísimos, estupendos. Los mejores del mundo ya están construidos. Pero el deporte tiene un componente de negocio que no podemos evitar. No es cuestión de poner un circuito para que corran 22 coches. Se trata de generar una experiencia para que los aficionados, los clientes, la gente que va a invertir dinero en una experiencia, se lo pongamos lo más fácil posible. Creo que han quedado lejos los tiempos en los que para acudir a un evento deportivo tengas que aguantar atascos de 3 horas, aparcamientos imposibles, climatologías complicadas, gradas, baños, todo ese tipo de cosas creo que ha quedado atrás y sin duda alguna, al menos en el deporte que conozco, lo que ha ido ocurriendo poco a poco es que hemos tenido que ir acercando el espectáculo al cliente y no obligar al cliente a que vaya al espectáculo. Vimos muchas posibilidades hasta llegar a IFEMA. Pero IFEMA reunía algo que es imposible que reúna cualquier otro de los 23 grandes premios que compiten, lo voy a decir otra vez, que compiten con nosotros, porque compiten con nuestros clientes. Y es el hecho de que teníamos en IFEMA una empresa, una estructura que ya se había desarrollado a lo largo del tiempo, comprobados profesionales con capacidad para poner en marcha un evento tan disparatado como este. Digo esto porque la primera, donde hoy están los boxes, la primera vez que estaba en IFEMA les decía a los señores de IFEMA, y aquí vamos a poner los boxes. Y hacían así, pero ¿dónde?
Efectivamente, el dónde era una cosa que hoy que están hechos, el dónde era bastante más fácil de entender. Pero cuando hace 4 años caminé por los alrededores de IFEMA y me pararon los guardias de seguridad, que son muy celosos de su trabajo, con un plano tratando de ver por dónde cabía un circuito de Fórmula 1, no os voy a engañar, yo tampoco estaba seguro de que eso fuese a ocurrir. Pero lo que sí es cierto es que lo que sí sabía es que estaba cerca del metro, cerca del tren, cerca del aeropuerto, dentro de la ciudad, y tenía una de las cosas más complicadas de conseguir en un Gran Premio. Y es que ya tenía baños. Os parecerá una bobada, pero lo de tener baños es una cosa que cambia significativamente la experiencia del cliente. A partir de ahí fuimos dando pasos en el sentido de, y ese era mi trabajo en aquel momento, tratar de conseguir un acuerdo para que Madrid organizase un Gran Premio de Fórmula 1. No estábamos solos, no es que todo el mundo estuviese deseando, ay Luis, queremos ir a Madrid. Ese tipo de cosas no ocurren así, desgraciadamente. Teníamos que buscar la fórmula en la que Fórmula One Management se sintiese atraído por un proyecto, y un proyecto no es solamente decir que vas a organizar una carrera de Fórmula 1, porque es una empresa privada que tiene sus propios intereses, quiere resultados, no quiere meterse en grandes premios complejos, y por el lado que nos ocupaba a nosotros desde Madrid, tenía que ser un proyecto que tuviese unos visos de rentabilidad. No podíamos ir a hacernos un circuito a 30 kilómetros, no ya porque fuese difícil llevar a los clientes, es porque allí no hay baños, pero tampoco hay energía, no hay accesos, no hay, y todo eso que no hay cuesta una auténtica fortuna. Las cifras de inversión de los circuitos que se han hecho últimamente, y permitidme que no diga los lugares porque me parecería poco ético, pero no hay ninguno que baje de los 1.800 millones de dólares de inversión. Es decir, que esa es un poco la situación real en la que nos movemos. Y probablemente el próximo de Arabia Saudí sea todavía más caro. Tras ofrecer una visión general del proyecto, Luis García Abad se detuvo en uno de los elementos que más expectación ha generado desde que se presentó el trazado, el propio diseño del circuito. En este siguiente fragmento explica cómo nació la idea de crear una curva capaz de convertirse en una referencia dentro del calendario de la Fórmula 1 y detalla el trabajo realizado para combinar espectáculo, exigencia técnica y viabilidad en un proyecto concebido para dejar huella desde su primera edición. Hicimos un circuito haciendo de necesidad virtud. Es decir, la única exigencia que pusimos encima de la mesa es que queríamos construir una curva icónica. Y por decir una curva icónica, no es porque quisiésemos perder la simpatía de los pilotos, porque hacer las curvas icónicas suelen ser difíciles y suelen ser técnicamente duras, y no a todo el mundo le gustan las curvas icónicas. Este fin de semana hemos bajado Rus y subido el Radillón un montón de veces. Yo desde luego Fórmula 3, Fórmula 1, Fórmula 2 y la Porsche Supercup, o sea que me las he visto todas y se ha subido un montón de veces y es una curva icónica. Pero es una curva que hacía de necesidad de virtud porque era el camino que iba de Spa a Francorchamps, con lo cual no tenían otra forma de hacerlo sino hacerlo así. Y nosotros lo que hicimos fue una trampa en el propio diseño, construyendo una curva peraltada que fuese la más grande que pudiésemos construir y con el peralte mayor que pudiésemos conseguir. Para lo primero teníamos espacio suficiente, pero claro, también de aquellas, cuando estábamos empezando a diseñar el circuito, yo tampoco sabía nada de planes urbanísticos, impactos medioambientales, todo eso que el rinoceronte me ha ido enseñando poco a poco y que le he tenido que ir vistiendo de unicornio para que eso fuese una realidad. Hemos hablado con todo el mundo, con vecinos, con pilotos, con equipos, con constructores de neumáticos. Hemos tratado por todos los medios de poner a todo el mundo de acuerdo. La Monumental nace con 547 metros de largo y un 24% de peralte. Es la curva más grande del mundo, sin ninguna duda. Y además es ciega. Y además, que me lo decía el otro día Charles Leclerc, que vinieron a probar a Madrid, no se puede hacer a fondo, Luis. Ese era el objetivo, no se iba a hacer a fondo, con lo cual el que más cerca del fondo se pusiese es el que mejor tiempo iba a sacar en esa zona del circuito. Con lo cual la satisfacción desde el punto de vista técnico enorme,
pero cuando lo dijo en la rueda de prensa de Spa el jueves pasado y nos vimos con 263 millones de impactos positivos a nuestros clientes, me puse muchísimo más contento que lo que es el impacto del diseño del circuito. Porque van a ser 57 vueltas apasionantes y las 22 curvas, todas y cada una de ellas tienen su gracia, porque tienen caídas a un lado, caídas al otro. Con la tecnología que está desarrollando la Fórmula 1 ahora mismo, estamos en la situación en la que los coches tienen que ir cargando la batería. Nosotros tenemos un circuito muy adaptado a lo que es el reglamento que se nos viene encima, y ya lo tenemos aquí dentro de 53 días, pero no nos olvidemos que en ese criterio de buscar rentabilidad teníamos que construir un plan de marketing que nos permitiese hacerlo esto una realidad, porque a día de hoy tenemos más de 120.000 tickets vendidos y eso no ocurre porque la gente esté deseando venir a Madrid. De hecho, los que hayáis estado pendientes de los medios de comunicación en los últimos 3 años habréis leído que no llegábamos, esto era imposible. Yo leía que otros circuitos querían organizarlo porque nosotros no lo íbamos a conseguir. Y curiosamente, oh sorpresa, la mayoría de las noticias siempre venían de nuestro propio lado, es decir, venían de España, no venían de otro sitio. Una vez explicado el proceso de diseño, la conversación se trasladó al momento actual del proyecto. Con el circuito ya finalizado y tras las primeras pruebas realizadas por los pilotos, Luis García hizo balance del trabajo desarrollado durante los últimos años. Este fragmento comparte las sensaciones que le transmitieron los propios pilotos tras rodar en este trazado madrileño y reflexiona sobre los plazos y costes, entre otras cosas. A día de hoy, con el circuito acabado, con todos los safety barrier puestos, las Tech Pro, habiendo traído a Ferrari para que probase el circuito, que Hamilton y Leclerc estuviesen hace apenas 2 semanas en nuestras instalaciones girando, ver que los coches daban todas las vueltas y además oírles decir que les gustaba el circuito. Tampoco os voy a negar que luego cuando se bajan del coche me gusta, pero ¿no me podrías cambiar en la 13 un poco la salida? ¿No podrías hacer la 19? Es decir, ese tipo de cosas que es el aprendizaje que tenemos que hacer, porque nunca se ha corrido, nadie sabe exactamente qué es lo que hay. Y en los simuladores que se han empezado a comercializar, la Monumental se hace a fondo y ya sabemos, Carlos Sainz, Leclerc, Lewis Hamilton y yo, que no se puede hacer a fondo porque para eso se diseñó así. Y FEMA ha construido un circuito en un tiempo récord con unos costes récord desde el punto de vista de ahorro, porque partíamos de una infraestructura preexistente. Eso quizá no tenga toda la bonita prensa que podría tener, pero es cierto que desde el punto de vista competitivo, y después de pensar que luchamos mucho para hacer un contrato a 10 años, el contrato más largo que había firmado la Fórmula 1 en aquel momento, que se firmó jamás en la historia, era porque estábamos buscando el criterio de rentabilidad por encima de todo. Hace 45 años que no se celebra un Gran Premio de Fórmula 1 en Madrid. 45 años. Ganó Gilles Villeneuve. Y por cierto, nos traemos ese coche que ganó pieza única, nos lo ha dejado Ferrari para que lo exhibamos durante el Gran Premio. Digo, por si no habéis comprado alguna entradas, que es una magnífica oportunidad para ver una pieza única de la última victoria de Gilles en Fórmula 1, que fue precisamente en el Jarama, el 21 de junio del año 81. ¿En qué punto se encuentra ahora el montaje de las gradas, de la fanzón? ¿Cuánta gente está trabajando a día de hoy en el circuito? Bueno, las obras acabaron a finales de mayo, como era preceptivo y estaba puesto en el contrato, y como habíamos adelantado que iba a ocurrir. Hicimos un montaje porque, es decir, habíamos llegado a un acuerdo con Ferrari hace México del año pasado. Se lo ofrecimos a muchos, pero solamente Ferrari se fió de que íbamos a llegar a tiempo. Probablemente esa era una de las ventajas que tiene trabajar con buenas empresas italianas que saben perfectamente creer en el futuro. Y claro, tuvimos que prepararnos para hacer una prueba que nosotros, desde el punto de vista técnico, la considerábamos crucial, porque queríamos saber realmente que todo lo que se habían diseñado por parte de ingenieros,
todas estos AutoCAD, estas reuniones infinitas con vectores y todas estas cosas, yo quería ver que los coches pasaban por las curvas, salían por el pit lane, tenían radio de giro, los tiempos eran adecuados, y aunque todavía no hemos hecho todo el trabajo del water blasting que haremos en el mes de agosto para conseguir la adherencia que va a tener que tener el circuito cuando nos enfrentemos al Gran Premio, que realmente viésemos pues, que hay unas zonas de extraordinario interés para los pilotos, porque nosotros vamos a hablar mucho de la Monumental, pero el giro de la 7-8 es absolutamente espectacular, una curva a derechas ciega completamente después de una subida de un 8,5% con una bajada del 5%. Eso a los pilotos les gusta subir y bajar. ¿Y qué reto va a suponer para los monoplazas el salir de una curva ciega que no van a ver nada? Como decía antes, van a ver el cielo en Madrid. Pues la verdad es que la razón por la que existe es porque el primer Scalextric y el único Scalextric que he tenido en mi vida tenía una curva peraltada enorme, y cuando me he visto involucrado en proyectos de este tipo siempre me han gustado las curvas peraltadas. Y es cierto que he tenido la oportunidad de ir a acompañar a competir en Indianápolis o en Daytona o en Zandvoort. Es decir, conozco curvas, he visto unas cuantas. Pero yo quería una curva que fuese icónica. Icónica no ya porque el coche se deslizase a determinada velocidad, es porque fuese, desde el punto de vista técnico, algo único. De hecho, la curva 11 existe para perder velocidad en la entrada de la 12, la Monumental, para que no se pudiese hacer a tope. Es decir, en el fondo de lo que estamos tratando es que sea un grip limited, no un speed limited. Estamos buscando una curva que decía Charles en rueda de prensa en Spa el otro día, que tuviese, literalmente creo que dijo corazón o algo por el estilo, queriendo decir otra cosa, pero es verdad que hay que tener cierto valor porque hay mucho tiempo encerrado en la salida de la curva 12 de Madrid. Superado el análisis técnico del trazado, el turno de preguntas abordó otro de los elementos decisivos en la selección de la sede. Otro punto de partida es que tiene la red de metro. Es uno de los, creo, de las cosas que sedujo más a la Fórmula 1 de Madrid, ¿no? Tener que el 80 al 90% de los espectadores puedan ir en metro al circuito, que esté en la ciudad. ¿Hay algún plan de contingencia? ¿Han hablado con la Comunidad de Madrid para asegurar que no haya un colapso en esa línea que evidentemente tendrá que asumir 400.000 espectadores en un fin de semana? Vamos a ver, los números son suficientemente sólidos y la Comunidad de Madrid ha hecho un plan de refuerzo de la línea, pero también es, no sé si tenéis el recuerdo de cómo es el circuito. El circuito está como partido en dos porque tenemos la M11 por medio. Entonces, toda la zona de influencia de la estación de metro de Feria de Madrid son 38.000 personas. Que no estamos hablando del fin de los días. Todo lo que es la parte de las gradas de la curva 5 se nutren a través de Mar de Cristal, que está a menos de 1 kilómetro, que sigue siendo walking distance. Y para toda la zona de Valdebebas tenemos todo el intercambiador de tren de Valdebebas, más todo el refuerzo de las líneas de autobuses que pertenecen al ayuntamiento. Con lo cual, ese sería nuestro objetivo, porque no sé si muchos habéis estado en un Gran Premio, pero en el momento que tú vas a un evento de estas características y un coche baja la ventanilla, el atasco llega hasta el fin del mundo. Y ahora, resuelto el apartado local, la organización también se apoyó en la experiencia global, ya que en este corte explica cómo se colabora y se aprende de otros grandes premios del Mundial. Mirad, para organizar el Gran Premio nos hemos traído al equipo logístico de Australia, que han venido sin pedirme nada a ayudar. Hablo con Federico González de México, Alejandro Soberón, Tom Garfinkel en Miami. Es decir, en el fondo todos tenemos que hablar con todos porque es la mejor forma de sacarle a esto el mayor partido. Si a alguien le funciona bien una aplicación para el cliente, todos vamos a ver qué aplicación ha hecho y cuál es la mejor ruta para conseguir qué es lo que estamos haciendo. Todos vienen a Madrid a ver el Gran Premio, les hemos invitado y vienen todos felices.
Supongo que vendrán a cotillear, pero evidentemente también voy yo a cotillear cuando voy a sus grandes premios, pero a cotillear desde el punto de vista de qué es lo que mejor funciona en unos sitios o en otros. Y de la logística organizativa pasamos a la masa social, ya que Gaspar Díez pregunta directamente por el aforo final del Gran Premio y los planes de crecimiento de cara al futuro. ¿Cuál será el aforo final? Porque hablaba usted en algunas entrevistas de 120 y algo. ¿Cuánto es 121, 125, más cerca de 125.000 espectadores? Al final no es solamente el aforo comercial que tenemos. Es decir, luego tenemos el Paddock Club, tenemos el Champions Club, luego hay un montón de asistentes alrededor que ya compraron las entradas por otros caminos y que de alguna forma, de hecho, si te fijas, el aforo final se da cuando empieza la carrera, porque es realmente cuando tenemos el aforo final. Vamos a tratar de maximizar lo que tenemos sin volvernos locos. Es decir, al circuito le cabe muchísima más gente. Pero no hemos ido a buscar esos aforos finales. Es decir, el circuito tiene desde la curva 18 a la curva 22, los pilotos corren solos. No hay ni una sola grada. Es decir, estamos en esa situación que la carrera tiene mucha capacidad de crecimiento, pero queremos que todos los asientos tengan una fanzona adecuada, que tengan comidas, baños, wifi, que tengan un acceso a una experiencia para que disfruten de lo que es un evento de Fórmula 1, porque no es un evento de 1 hora, 2 horas o 3 horas. No tenemos casitas ni chalecitos, no tenemos nada de eso. Lo que tenemos son 22 curvas y tenemos actividad desde por la mañana hasta por la noche, que ese es un poco el objetivo, que vayan a disfrutar a Madrid y a IFEMA Madrid de todos los servicios que ponemos a su disposición. Para culminar el encuentro, Gaspar Díez preguntó sobre la figura de Fernando Alonso y Carlos Sainz, dando pie a que Luis García Abad comparta su visión sobre ambos pilotos y su vínculo con el Gran Premio. Vamos a hablar de Carlos Sainz y de Fernando Alonso, usted que fue manager, como he dicho antes, más de 20 años. ¿Ha influido en el plan de marketing, en la venta de entradas, el que desgraciadamente no estén tan bien deportivamente los pilotos españoles? Las carreras de Fórmula 1 no son solamente de pilotos, también son de coches. Carlos y Fernando no ganan porque no tienen coche y hay que forzar a sus fábricas para que sean capaces de hacer coches competitivos. Pero repito, os lo he contado antes, después de 7 kilómetros la diferencia entre el Aston y Antonelli con el Mercedes era de 7 kilómetros, sube o Rus, en fin, es un auténtico drama, la diferencia es muy pequeña. Los pilotos son esa parte de soporte que tiene, por ejemplo, la cara de Carletes, pues o la de Fer y la de Carlos también en Barcelona, pues claro que atraen un porcentaje importante del público, pero como promotor me gustan los clientes que me trae Verstappen, los de Norris, es decir, porque esos vienen y mi hotel, es decir, al final tenemos que llegar a todo el mundo. El año pasado no corrió Checo en México y vendieron absolutamente todo. Es decir, el deporte está incluso por encima de sus propios protagonistas, siendo los protagonistas los más importantes y realmente los gladiadores que hacen que tenga esa parte afectiva hacia el deporte que es súper importante también. Y ahora sí, a estas alturas del episodio llegamos a la sección bajo el capó, que el día de hoy nos traslada hasta el Mundial de Motocross. Cuando vamos a una carrera de motocross es fácil pensar que los dorsales son simplemente una forma de identificar a los pilotos. Sin embargo, detrás de cada número suele haber una historia y en muchos casos una auténtica señal de identidad. En esta, los pilotos pueden solicitar un dorsal permanente para mantener el mismo número a lo largo de la temporada. Eso hace que muchos aficionados acaben asociando el número concreto con el piloto. El dorsal más específico es sin duda el número 1. Esta se reserva al campeón del mundo de la temporada anterior y simboliza que este piloto defiende el título. Sin embargo, su uso no es obligatorio, ya que algunos campeones prefieren seguir compitiendo con el número que les ha acompañado durante toda su carrera. La elección de esos dorsales permanentes tampoco suele ser aleatoria, en muchas ocasiones hacen referencia a una fecha importante, a un número utilizado en las primeras carreras o incluso a un homenaje familiar. Un ejemplo es el esloveno Tim Hatcher,
que compite con el 243 porque era el número que utilizaba su padre cuando corría. Otro caso conocido es el del español Jorge Prado, que ha llevado habitualmente el 61, aunque durante defensa de sus títulos mundiales luchó con el dorsal 1 como vigente campeón. Pero no solo el número ofrece información, el color de la placa también permite identificar rápidamente la categoría en la que compite cada piloto. De este modo, en el Mundial de MXGP, la categoría reina de 450 centímetros cúbicos utiliza placas blancas con números negros, mientras que en MX2, reservada a las motos de hasta 250 centímetros cúbicos, las placas son negras con números blancos. Por su parte, en el Campeonato del Mundo Femenino, el WMX, las pilotos compiten con placas azules y números blancos. Además, independientemente de la categoría, el líder de cada campeonato sustituye esos colores por la característica placa roja, un distintivo que permite reconocer de un solo vistazo a quien encabeza la clasificación general. Eso sí, no todos los números están disponibles, cada dorsal permite pertenecer a un único piloto dentro del campeonato, y cuando un número queda libre puede ser solicitado por otro competidor siguiendo la normativa de la Federación Internacional de Motociclismo. En definitiva, los dorsales en el motocross son mucho más que un elemento de identificación, sino que reflejan la trayectoria, la personalidad y los éxitos de cada piloto, hasta el punto de convertirse en uno de los símbolos más reconocibles de este deporte. Muchísimas gracias por habernos escuchado hasta el final y esperemos que les haya gustado. Se lo ha contado Manuel de la Huerta con la colaboración de Jorge Marín de EOB Productora. Ya saben, más y mejor en el próximo episodio de la siguiente quincena. Esto ha sido EP Motor, el podcast de Europa Press sobre el presente y el futuro del motor. Puedes disfrutar de todos nuestros episodios en las principales plataformas de audio y entrando en europapress.es/podcast. Nos escuchamos en 2 semanas en un nuevo análisis del sector automovilístico.